Hola niños y niñas del segundo básico, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en nuestra cuarta clase de lenguaje y comunicación de Aprendo Libre. Esta clase se llama Quiero saberlo todo 1. Para esta clase necesitamos cuaderno y lápiz, así que si no los tienes, puedes pausar este video e ir a buscarlos. El objetivo de esta clase es leer y comprender textos no literarios, extrayendo información explícita e implícita y relacionándola con la propia experiencia. Suenan un poquito complicadas estas palabras, pero no te preocupes, ya vamos a revisar. ¿Qué son este concepto? ¿Qué es este concepto de los textos no literarios? Y lo de la información implícita y explícita ya lo vimos la clase pasada, pero ahora lo vamos a repasar. Observa este texto. ¿Qué características tiene? ¿Qué título tiene? Se llama Ricitos de Oro, ¿cierto? Ricitos de Oro y los tres osos. Puede ser que la letra esté un poquito chica, pero yo voy a marcarte el título para que puedas ver bien. Entonces dice Ricitos de Oro y los tres osos. ¿Has leído ese cuento? Si no lo has leído, te invito a leerlo, es súper entretenido. Este cuento nos habla de una historia que alguien inventó, ¿cierto? Y se trata de este personaje que es Ricitos de Oro. Aquí pueden ver una muñeca que representa al personaje principal de esta historia, que es Ricitos de Oro, y los tres osos que no aparecen ahí en la imagen que ustedes pueden ver. Solamente aparece Ricitos de Oro sentada en la mesa tomándose la sopa, porque sabemos que esa es una parte del cuento, pero para los que no lo han leído, no les voy a contar más, para que lo lean efectivamente. Entonces, fijémonos en el texto que aparece acá. Esta historia inventada sobre Ricitos de Oro tiene ese título. ¿Y cuántos párrafos tiene este cuento que podemos ver acá escrito? Este texto. ¿Cuántos párrafos tiene? Fijémonos. 1, 2, ayúdenme a contar. 3, 4, 5, 6 y 7 párrafos. ¿Cómo nos damos cuenta de los párrafos? Primero, por las mayúsculas de cada párrafo, o sea, acabamos de marcar las primeras letras de cada párrafo y son mayúsculas, porque siempre al comenzar un párrafo se comienza con letra mayúscula. Pero también cada párrafo termina en algo que se llama punto, y este no es un punto cualquiera, es un punto aparte. Ahora estoy marcando todos los puntos apartes de cada párrafo. ¿Cierto? Ustedes me imagino que también se están fijando en eso. Y el último puntito, ahí está. Muy bien. También, ¿por qué podemos reconocer estos párrafos? Porque entre cada uno de ellos, o bueno, después de cada uno de ellos, hay un espacio. Se llama renglón, ¿cierto? O sea, este texto tiene varios renglones y los que están en blanco son entonces los que uno se salta después de leer cada párrafo. Muy bien. Espero que haya quedado clara esta estructura. Se repite en todos los textos. Ahora, sigamos con el otro texto que es distinto. Bueno, este es un cuento, ya lo dijimos, y ahora viene otro tipo de texto. ¿Qué dice el título de este texto? Revisemos. Dice, ¿pueden leer conmigo? Dice, el pingüino emperador. Muy bien, ¿ustedes conocen a los pingüinos? Este es un tipo de pingüino específico. Bueno, los pingüinos tienen alas, son aves, pero no saben volar. Eso, ¿saben cómo lo supe? Leyendo este texto, leyendo todo lo que aparece ahí, porque me contaba un poco de este animal que existe y así yo pude conocer más al pingüino. Entonces, estos textos que nos ayudan a conocer más sobre la realidad se llaman artículos informativos y este es uno de ellos. ¿Para qué entonces acabamos de ver de manera general estos dos tipos de textos? Para hablar de los textos literarios y los textos no literarios. El
cuento es un texto literario. El artículo informativo es un texto no literario. Ahora, sigamos aprendiendo un poco más cuál es la diferencia entre estos tipos de textos. Por ejemplo, las fábulas que hemos leído, que hablan de distintas historias que nos enseñan algo, nos dejan una enseñanza que se puede ver en esa moraleja, ¿recuerdan? Estos textos, que son las fábulas, son textos literarios porque hablan de estas historias y personajes creados por un autor y no existen. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso también? Porque, por ejemplo, son animales personificados. Estos animales personificados adquieren características humanas, pueden hablar, pueden hacer hartas cosas que hacemos los seres humanos. Por lo tanto, bueno, sabemos que en la realidad los animales no hablan, ¿cierto? Y por eso nos podemos dar cuenta que es un texto literario inventado con otro fin que el de informar específicamente. Pero los textos no literarios, por ejemplo, si nos encontramos con una receta, si queremos aprender a cocinar galletas, bueno, ahí tiene el título en inglés, cookies, la receta de cómo hacer galletas, ¿cierto? Ahí nos enfrentamos frente a un texto no literario, ¿cierto? Porque es algo de la realidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuento de la Caperucita Roja, que ustedes yo creo que ya conocen también, y si no, pueden leerlo. Habla de un lobo, entonces de una caperucita que va donde su abuela y el lobo quiere comérsela y también quiere comerse a la abuelita y así sigue. No voy a seguir contándolo para que si no lo han leído, lo lean. Entonces, ese es un texto, una historia inventada y es un texto literario, pero, por ejemplo, yo creo que ustedes conocen a Gabriela Mistral, que es una poetisa, una escritora chilena que se ganó el Premio Nobel de Literatura. Si nosotros leemos un texto donde aparece Gabriela Mistral, que nació en 1889 y murió en 1957, nació en Vicuña, en Chile, y nos dicen toda esa información de una escritora que existió, entonces estamos frente a un texto no literario. ¿Y ese texto no literario cómo se llama? Si nos habla de la vida de un autor, se llama biografía. Muy bien. Entonces, bueno, hemos visto todos estos textos para saber cuál es la diferencia entre textos literarios y textos no literarios. Entonces, ¿qué características tienen los textos literarios? Tienen acciones y personajes imaginarios y también se han hecho para poder entretener y por su belleza, o sea, están hechos para que sean bonitos también. Y los textos no literarios están escritos sobre cosas, acciones, personas, objetos de la realidad, como el pingüino emperador, como la poetisa Gabriela Mistral que existe, como también las galletas, cómo hacer las galletas, por ejemplo. Entonces, principalmente los textos no literarios entregan información, nos informan para que nosotros sepamos más de la realidad en sí misma. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un texto? Es importante que sepamos la distinción de si es no literario o literario para que podamos entenderlo mejor, porque lo vamos a leer con otros ojos si es que sabemos esa diferencia, porque cuando leemos pasan muchas cosas en nuestro cerebro, como ya lo habíamos dicho. Y de hecho, por eso mismo vamos a recordar cómo era esto de la extracción implícita y explícita de información. Recuerden, por ejemplo, si nosotros vemos nubes afuera y además vemos a gente que está abrigada, entonces decimos hace frío, sacamos esa conclusión por esas dos informaciones, porque vemos nubes y además porque hay personas abrigadas. Lo mismo pasa con un texto. Leamos este texto. Léelo tú también en tu casa en voz alta. Dice, había estado toda la tarde ayudando a mi mamá en la casa. Yo quería salir a jugar,
Miré por la ventana y vi algunos rayos de sol, pero también nubes oscuras y personas abrigadas. Una persona incluso caminaba con su paraguas en la mano. Entonces, acabamos de leer este texto, pero veamos cuál era la información explícita que aparecía textualmente: nubes oscuras, personas abrigadas y también que una persona incluso caminaba con su paraguas en la mano. Esa información estaba textual, pero luego yo como lector, atento, lectora, saco la conclusión de que en el texto aparece una situación en la que hacía frío. Y si se fijan, en el texto no apareció nunca hace frío, no apareció eso, pero yo lo concluí. Muy bien, entonces, habiendo recordado cómo se extrae la información explícita e implícita, vamos a referirnos ahora a qué tiene que pasar antes de que uno lea un texto, para poder ahora luego leer un texto y poder analizarlo y hacer preguntas de comprensión y practicar esa manera que tenemos de extraer la información. Entonces, todos nosotros tenemos conocimiento previo, nosotros sabemos muchas cosas de la realidad. Y cuando leemos un texto, contamos con toda esa información, la tenemos en cuenta. Por eso ahí tienen una imagen de un niño que está con una lupa, así como investigando, conociendo todo lo que hay en el mundo, y un niño que está leyendo también, porque uno a través de la observación y a través de la lectura y otras cosas más, conoce el mundo, ¿cierto? También uno conoce por las personas que nos cuentan, las personas que han estudiado y nos cuentan, etc. Entonces, todo eso cuenta a la hora de empezar a leer un texto. Veamos ahora, ¿qué preguntas previas podemos hacer sobre el texto que vamos a leer a continuación para despertar esa información que nosotros tenemos, para que la empecemos a recordar y así nos enfrentemos mejor al texto que vamos a leer? 1. ¿Qué sabes de la Teletón? Puedes pausar el video y responder en tu cuaderno. 2. ¿Has donado dinero alguna vez a la Teletón? 3. ¿Sabes a quiénes beneficia la Teletón? Completo yo la pregunta. Y 4. ¿Conoces a alguien que haya sido beneficiado o beneficiada con la Teletón? Muy bien, entonces, después de haber recordado esa información o quizás de haberla investigado, porque puedes pausar este video y si es que no sabes, conversarlo con las personas que están en tu casa para saber bien estas preguntas y de esa manera enfrentarte mejor al texto. Después de recopilar esa información que quizás teníamos dentro o quizás la pudimos comentar con las personas que teníamos alrededor o quizás la pudimos buscar en internet, entonces leamos el texto. Dice, leamos juntos y juntas el texto. Aunque el llamado, me salté el título, muy importante, está en celeste. Teletón 2020 supera con creces el dinero recaudado en 2018. Aunque el llamado era a donar lo que cada uno pudiera, la solidaridad de los chilenos nuevamente quedó demostrada pese a la situación sanitaria que vive el país y el mundo, y que obligó a que la Teletón se realizara sin público, con gran parte de los animadores en contacto desde sus casas y con donaciones exclusivamente vía online. Alrededor de las 1:30 se entregó el último cómputo de la noche, mostrando que se alcanzó la meta de dinero propuesta. Hay que recordar que hace 2 años el monto entregado en el Estadio Nacional al finalizar las 27 horas de amor fue menor. Y ahí termina esta, ¿qué es? ¿Saben qué es lo que es? Una noticia. Esta es una noticia y es sobre la Teletón.
lo que acabamos de leer entonces, pero para poder entender mejor este texto, porque tenía varias palabras complicadas, vamos a revisar el vocabulario. Entonces, primero, Teletón 2020 supera con creces el dinero recaudado en 2018. Esto está en el título. La palabra en azul dice con creces, las palabras con creces. ¿Qué significa con creces? A, poco, B, mucho. Con creces es B, mucho, muy bien. Teletón 2020 supera con creces el dinero recaudado en 2018. Ahora la palabra recaudado. ¿Qué significa recaudado? A, recolectado, B, gastado. A, recolectado, muy bien. La solidaridad de los chilenos nuevamente quedó demostrada pese a la situación sanitaria que vive el país y el mundo. ¿Qué significa solidaridad? A, amabilidad, B, generosidad. B, generosidad, muy bien. Recuerda que puedes ir pausando el video antes de que yo dé la respuesta para que puedas pensar lo que necesites, el tiempo que necesites. 4. Entonces, el mismo párrafo, o sea, el mismo fragmento anterior que leímos, pero ahora la palabra demostrada. ¿Qué es demostrada? Quedó demostrada nuevamente la solidaridad. A, escondida. B, a la vista. B, a la vista. Muy bien. Recuerda que estas palabras que estamos revisando y los significados que le estamos dando dependen del contexto en que fueron dichas estas palabras, que es esta noticia, porque en otro contexto podríamos poner otras alternativas de significado. 5 entonces, sigamos con este mismo fragmento, pero ahora situación, la palabra situación. ¿A qué se refiere? A, momento. B, acción. A, momento. Muy bien. Veamos entonces el mismo fragmento, pero ahora la palabra sanitaria. Significa A, difícil, B, referente a la salud. Referente a la salud, muy bien, B. Veamos ahora entonces otro fragmento. La Teletón se realizara sin público, con gran parte de los animadores en contacto desde sus casas y con donaciones exclusivamente vía online. Donaciones, ¿a qué se refiere? A, entrega de dinero. B, regalos. A, entrega de dinero, muy bien. Entonces, ahora el mismo fragmento, pero la expresión vía online. ¿A qué se refiere? Esta sí, les apuesto que ustedes ya saben qué es eso. Sí, lo hemos hecho todo este tiempo. Es A, presencialmente, B, por internet. B, por internet. Muy bien. Entonces, ahora, alrededor de las 1:30 se entregó el último cómputo. ¿A qué se refiere cómputo? A, suma de dinero. B, noticia. A, suma de dinero. Muy bien, súper bien. Ahora que ya leímos leímos todos los significados de estas palabras, vamos a leer de nuevo el texto porque va a ser mucho más fácil que lo entendamos. Sobre todo también por el conocimiento previo que cada uno de nosotros tiene con respecto a la Teletón, porque de eso se trata esta noticia. Entonces, título: Teletón 2020 supera con creces el dinero recaudado en 2018. Aunque el llamado era donar lo que cada uno pudiera, la solidaridad de los chilenos nuevamente quedó demostrada pese a la situación sanitaria que vive el país y el mundo, y que obligó a que la Teletón se realizara sin público, con gran parte de los animadores en contacto desde sus casas y con donaciones exclusivamente vía online.
Alrededor de las 1:30 se entregó el último cómputo de la noche, mostrando que se alcanzó la meta de dinero propuesta. Hay que recordar que hace 2 años el monto entregado en el Estadio Nacional, al finalizar las 27 horas de amor, fue menor. Muy bien. Entonces, veamos ahora, después de haber leído el texto, haber revisado el vocabulario, haber hecho las preguntas previas, vamos a hacer preguntas de comprensión que tienen que ver con la extracción de información explícita e implícita que revisamos la clase pasada y también que repasamos al principio de esta clase. Primero, veamos un par de preguntas de información explícita. 1. ¿Cómo se realizaron las donaciones el año 2020? ¿Cómo se realizaron? Volvamos al texto. Para sacar la información siempre hay que volver a leer el texto. Entonces, veamos aquí. ¿Cómo se realizaron? Voy a marcar cómo se realizaron las donaciones. ¿Cómo se realizaron? A ver, dice, las donaciones desde sus casas, exclusivamente vía online. Ahí está la información, esa es la respuesta. Así se realizaron las donaciones. Muy bien, muy bien. Entonces, veamos ahora la segunda pregunta de comprensión explícita. ¿A qué hora se entregó el último cómputo de dinero donado? ¿Dónde estaba esa información? ¿En el primer párrafo o en el segundo párrafo? Veamos. A ver, ¿a qué hora se entregó? Alrededor de las 1:30 se entregó el último cómputo de la noche. Exactamente. Entonces, subrayemos la información. Esa es la información explícita, porque aparece textual, ¿sí? Y la estoy subrayando. El último cómputo de la noche. Muy bien, esa sería la información explícita que aparece textual. Pero ahora veamos preguntas de comprensión implícita. Son las que tenemos que deducir, concluir, observando y dándonos cuenta de la información que aparece en el texto. Primera pregunta, ¿cuál es la situación diferente a otros años de la que se habla en el texto? Eso me parece que igual tenemos que pensar en el contexto en el que estamos, ¿cierto? La situación sanitaria, las cuarentenas, y todo lo que ha pasado con la salud y el coronavirus. Entonces, veamos, dice, vámonos igual a la parte en que dice situación sanitaria. Dice acá, está en negrita las palabras, situación sanitaria. Claro, la situación de este año ha sido distinta a la de los otros años con respecto a lo que ha pasado con la Teletón, porque esta vez ya leímos en el texto, la Teletón se tuvo que hacer de manera no presencial y todo desde sus casas, nadie podía ir al banco a donar ni nada. Entonces, esta situación del coronavirus es distinta a otros años. Ahí se dice entonces de manera implícita que la situación se refiere a todo lo que ya nosotros sabemos que está pasando, que es toda la enfermedad que, todas las, ¿cómo se llama? El producto del coronavirus, todo lo que ha pasado por esta enfermedad. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esa información, pero además la tuvimos que completar con nuestros conocimientos. ¿Sí? Veamos otra pregunta de comprensión implícita. Dice, ¿de qué se trata el texto leído? Esta pregunta, es muy general. ¿De qué se trata? Para eso tenemos que volver a leer el texto o acordarnos de todo lo que aparecía en el texto y resumir la información. Una cosa que nos ayuda para esto es el título. El título dice, Teletón 2020 supera con creces el dinero recaudado en 2018. Entonces podríamos decir que esa es la respuesta
a la información del texto, pero también podríamos completar esa información que aparece en el título. Entonces, ¿qué podríamos decir? Se supera la meta de la Teletón y esta Teletón fue distinta a la de los otros años, porque fue desde las casas esa recaudación. Podríamos resumir así lo que aparece en esta noticia. Y de esa manera también estamos recopilando esta información implícita, que no aparece escrita textual, pero al leer todo el texto, yo puedo hacer un resumen y decir, de esto se trata, ¿cierto? Espero que haya quedado claro. Y recuerden que ustedes pueden volver a ver este video si hay algo que no entendieron y no se preocupen que también vamos a seguirlo viendo las clases que vienen, porque siempre de aquí en adelante siempre ustedes van a tener que enfrentarse a un texto, hacerse preguntas, leer, después buscar el vocabulario y además pensar en lo que está textual, pero también en las conclusiones que ustedes sacan de acuerdo a lo que saben y de acuerdo a la misma información del texto. Así que los invito a seguir así leyendo atentamente siempre. En esta clase vimos los textos no literarios, los textos literarios, los conocimientos previos, vocabulario y extracción de información explícita e implícita. Que estén muy bien. Hasta pronto.